minutos para las 20 horas. El presidente Alberto Fernández se encuentra en este momento en el Centro Cultural Kirchner en la cuarta edición del festival Nosotras Movemos el Mundo. Pero para bien ha cambiado que el mundo se va encaminando hacia un proceso de igualdad que definitivamente es necesario. Si uno mira cine de hace 30 años, se da cuenta de lo distinto que era la cultura. Se da cuenta cuál era el rol que la sociedad tenía preparada para la mujer. Se da cuenta cómo discriminaba a la diversidad. Y la verdad que el mundo fue evolucionando, insisto, para mejor, y fue logrando caminos hacia esa igualdad que objetivamente hacía falta. Porque nada más horrible hay en una sociedad que la desigualdad. Y más horrible es la desigualdad que tiene que ver con el género. Definitivamente es algo imperdonable, algo inadmisible, algo inconcebible. Cuando yo llegué al gobierno, creé algún par de ministerios. Algunos me dijeron, no, eso no tiene sentido. Algunos los hice ministerios porque otros habían dejado de serlo. Salud, cultura, ciencia y tecnología, trabajo. Y creé dos, si no me equivoco, que fue vivienda y fue el Ministerio de la Mujer y Diversidad. ¿Y por qué lo hice? Porque creía que definitivamente debía haber alguien que solo piense en eso. Necesitaba alguien que solo piense en la vivienda de la gente. Necesitaba alguien que solo piense en terminar con los sistemas de desigualdad que había entre nosotros. Ahora, en la campaña muchas veces lo dije. Me preguntaron sobre algunas cosas que muchos consideraban inconvenientes hablar. Me hablaban de la interrupción voluntaria del embarazo, por ejemplo, y me decían, ¿pero tiene sentido que digas lo que pensás? Sí. Sí. Y tiene sentido que digamos que definitivamente hay que legalizar de una vez por todas el aborto. ¿Saben por qué? Porque me importa la vida de las mujeres. Solo por eso. Solo por eso. Algunos me decían también, ¿cuál era el momento oportuno para hacer esa ley? Y me acuerdo que un día vino Vilma y me dijo, mirá, tenemos todas las condiciones para hacerlo en este momento. Este momento del que hablaba Vilma era en medio de la pandemia. Y entonces todos me decían, che, no es buen momento que en el medio de la pandemia hagamos esto. Pero si teníamos un problema de mujeres que morían como consecuencia del aborto, ¿cuál era el tiempo para hacer eso? El más rápido posible. Así que le hice caso a Vilma y le dije, mandémoslo. 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 Pero yo en la campaña que había hablado sobre la interrupción voluntaria del embarazo, había hablado también porque me decían, bueno, pero hay muchas mujeres que tienen que abortar porque no están en condiciones económicas de mantener a sus hijos. Y entonces propuse hacer una ley que se llamó la Ley de los 1000 días, donde le garantizábamos salud y alimentación adecuada a la mujer desde el momento del embarazo hasta que su hijo tiene 2 años, que es el momento donde la alimentación del ser humano tiene singular importancia, porque en ese momento es donde el desarrollo del ser humano lo va a determinar en el futuro. Un chico subalimentado, un chico mal alimentado, tiene problemas de conocimiento, de comprensión en el futuro. Entonces, para mí era muy importante decirle a una mujer que si quería tener a su hijo, lo tuviera y que supiera que tenía la garantía del Estado de acompañarla en esa decisión. Y también decirle a quien no quería tenerlo, bueno, en estas condiciones podéis no tenerlo y esto es absolutamente legal. Y lo hicimos, mandamos las dos leyes al mismo tiempo al Congreso. Te dirán, ¿por qué cuenta todo eso este tipo? Primer punto. La verdad es que yo, honestamente les digo, lo único que hice fue subirme a la marea de ustedes. En verdad lo que pasó en la Argentina
No lo hizo Alberto, lo hizo un aluvión de mujeres que salieron a las calles a reclamar por sus derechos. Y Alberto... Entonces, ¿qué mérito puede caberle a Alberto? Bueno, en todo caso tiene el mérito de haberse dado cuenta que allí había un reclamo justo, había un reclamo necesario, había un reclamo importante y había que darle respuesta a ese reclamo. Y entonces, como me tocaba ser el presidente y tenía el poder que tenía, dije, bueno, hagamos lo que toda esta marea humana nos está diciendo cada día, cada 8 de marzo. Eso fue lo que hicimos. No fue otra cosa. No fue otra cosa. Yo me acuerdo que cuando en la campaña hablaba de estos temas, decía, yo solo quiero que me dejen ponerme al frente de la marcha. No quiero que detengan ninguna marcha, déjenme poner al frente, que yo voy a hacer que lo que ustedes reclaman poco a poco se vaya cumpliendo. Porque era imposible seguir viviendo en esa sociedad. Era imposible. Una sociedad violenta con el género, una sociedad violenta con la discriminación, una sociedad violenta con la mujer. Y eso hay que seguir profundizándolo y por eso nosotras movemos al mundo, aunque me pone un poco mal porque nosotros también tratamos de hacer algo por mover el mundo. Entiendo que es una convocatoria muy genuina, de mujeres que movieron el mundo muchos años, muchos siglos, sin que nadie reconociera que movían el mundo. Y yo les decía que mandamos ese proyecto de ley, esos 2 proyectos de ley, allá en octubre del 2020, Vilma fue, octubre del 2020, y salió aprobado a finales del 2020, por diciembre del 2020. Y claro, muchos tenían mucho miedo porque un año y medio antes, eso se había intentado y había fracasado, había naufragado en el Senado. Pero había una diferencia, que ahora el presidente llamaba a los gobernadores para decirle, che, acá hay un espacio social muy importante que está reclamando esto, por favor acompañen esto. Y no les decía, por favor no lo acompañen. Esa fue la diferencia. Esa fue la diferencia. Y ahora voy, la hice muy larga, pero ahora voy por qué contaba todo esto. Contaba todo esto porque en estos días hemos tenido algunos datos, ¿no? Por ejemplo, supimos que la Argentina ha registrado en el año 2021 la tasa más baja de mortalidad infantil en toda su historia. ¿Eso qué significa? Que la ley de los 1000 días tuvo mucho sentido. Tuvo mucho sentido. La ley de los 1000 días y un conjunto de otras leyes menos trascendentes y normas que permanentemente sacamos, desde el Ministerio de Desarrollo Social, del Ministerio de Salud, pero que tienen que ver con los recién nacidos, con esa primera infancia. Entonces tenía mucho sentido mandar aquella ley. Y aquí están los resultados. Y también nos enteramos que en el 2022 la muerte de mujeres en ocasión de embarazos que culminaban en un aborto bajó un 40%. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? Que teníamos razón cuando decíamos hay que tratar cuanto antes esta ley para que dejen de morirse mujeres. Y hay que terminar con la hipocresía porque sabíamos muy bien cómo funcionaba. Los pudientes, las pudientes hacían su aborto en condiciones de higiene y de asepsia absoluta y las que carecían se sometían a veces a enormes riesgos que iban desde perder su condición
para procrear hasta morir. Ahora, estos datos son dos datos que ustedes deben celebrar mucho, porque la razón de ser de esas dos leyes fueron ustedes, que salieron a la calle y reclamaron. Fueron ustedes. Fueron ustedes y todos de repente un día nos asombramos porque vimos las calles teñidas de verde diciendo, ¿qué es esto que está pasando? Fueron ustedes. Ahora, creo que tenemos que seguir avanzando en muchas otras cosas más, porque hay que seguir moviendo al mundo para que esa igualdad sea mejor. Tenemos que seguir trabajando en materia laboral para que el trabajo sea igual para una mujer que para un hombre, para que el acceso al trabajo sea igual para una mujer, para un hombre y para cualquier diversidad. Para eso tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar para que muchas mujeres que trabajan tengan mejores condiciones de trabajo. Días atrás, con Naye y con Kelly anunciamos aquel plan, ¿cómo se llamaba? Registradas, que era para precisamente extender el tiempo y las posibilidades de que una mujer que trabaja en una casa de familia sea registrada, empiece a tener los derechos que cualquier trabajador formal tiene. Y ayudamos a los empleadores que no tienen la costumbre de que las cosas ocurran de este modo. Y llevamos adelante también otro plan al que debemos prestarle mucha atención y no debemos mal usarlo, que es el plan Acompañar, que está preparada para mujeres víctimas de la violencia de género. Y más de 270.000 creo que eran, que ya tenemos planes en marcha atendiendo esa realidad. Y está muy bien. Tenemos que terminar con la violencia de género. Hoy me enteré que en el Ministerio de Trabajo tuvimos un episodio, un femicidio, que bueno, es lamentable y a todos nos conmueve. Y tenemos que seguir trabajando para que eso se termine de una buena vez y para siempre. Y no debemos seguir tolerando que eso ocurra. Con lo cual, lo que quiero transmitirles es que el Nosotras Movemos al Mundo tuvo mucho sentido. Por ahí las primeras que salieron a la calle no se dieron cuenta, pero iban a terminar salvando la vida de miles y miles de personas. Tal vez no se dieron cuenta, pero iban a darle seguridad en su trabajo a muchísimas mujeres que en ese momento no lo tenían. Tal vez no se dieron cuenta que no solo lo movían al mundo, lo estaban cambiando. Y estaban también cambiando la cabeza de muchos hombres, que debimos revisar cómo es esto, y entender, y aceptar, y actuar en consecuencia para sumarse a esa ola y provocar el cambio. Alguien contaba que ella es hija de la democracia. Yo no. Yo soy hijo de un país que durante muchos años tuvo gobiernos democráticos débiles, dictaduras feroces, una más feroz que ninguna, y que, bueno, disfruta de los 40 años de democracia que la Argentina celebra este año. Ahora, cuando llegamos al año 83 y habíamos visto a estas mujeres en la plaza, a las abuelas buscar a sus nietos, teníamos una utopía. Queríamos que la democracia se quede para siempre en la Argentina. No sabíamos si era posible, pero teníamos esa utopía. El concepto de utopía a todos nos lleva a un lugar donde es un sueño imposible de realizar. Sin embargo, nosotros ese sueño lo realizamos. Esa utopía pudimos hacerla. Y hoy estamos celebrando 40 años de democracia. Fíjense ustedes, en el mundo, cómo se debilitan las democracias por prensa insidiosa, por discursos del odio, por una extrema derecha recalcitrante.
Sin embargo, en Argentina no es que eso no exista, pero la democracia no se conmueve. Eso pudimos lograrlo. ¿A dónde quiero llegar? Bueno, hemos cumplido esa utopía, y esa utopía la volvimos realidad entre todos los argentinos y las argentinas. Ahora es momento de que nos fijemos otra utopía, la utopía de la igualdad. Porque no estamos viviendo en una sociedad justa en términos sociales de justicia distributiva, ni igualitaria en términos también de condición humana. Y nosotros tenemos que construir esa sociedad igualitaria. ¿Y la verdad de qué se trata? De estar convencidos, de persistir, de no aflojar, de que esa marea verde nunca ceda. Hace falta todo eso. Y hace falta que en esa marea verde, como ya ocurre en los últimos años, cada vez aparezcan más hombres reclamando junto a las mujeres. Eso hace falta. Y entonces, algún día, esa utopía no será una utopía, será una realidad, como hoy es una realidad la democracia. Yo siempre... Yo estoy seguro que vamos a ganar las elecciones en las próximas elecciones. Pero yo quiero que nos animemos a hacer un pacto. Déjenme compartir esta utopía mía con cada uno de ustedes, con cada una de ustedes, con cada uno de ustedes. Déjenme compartir esta utopía. Porque la utopía no es un sueño. Antonio Cafiero tenía siempre una frase que a mí me encantaba y la repito muchas veces. Antonio Cafiero decía: quien sueña solo, solo sueña. Pero quien sueña con otros, transforma el mundo. Yo les pido, por favor, no me dejen soñando solo. Sueñen conmigo. Vamos a cambiar el mundo de una vez por todas. Gracias a todos y todas, todes, y celebren el día. Sigan siendo quienes mueven el mundo. Muchas gracias. Fueron las palabras del señor. Muy bien, cierre del discurso del presidente Alberto Fernández en esta cuarta edición del festival Nosotras Movemos el Mundo por la Democracia. Ese es el lema de este año, a 40 años de la democracia en Argentina. Seguimos en la televisión pública.